En primer lugar, muchísimas gracias y buenas noches por asistir a este acto, esta pequeña conversación que vamos a tener nuestro invitado Isaías Fanlo y yo como parte de la troupe local. Antes de empezar, sí que me gustaría, en primer lugar, presentar a Isaías y luego, pues, contarles una pequeña anécdota que sirva un poco de ilustración de lo que vamos a tratar hoy, que es Guimerá hoy. Es decir, la actualidad o la posibilidad de actualidad de Guimerá lo vamos a dejar en suspenso hasta el final del acto. Bueno, Isaías Fanlo, aparte de ser un gran conocedor del teatro catalán, se ha formado también como gestor cultural, está detrás de muchos de las dramaturgias del Teatro Nacional de Cataluña, como parte del equipo de dramaturgia del centro. También es uno de los organizadores de varios festivales a lo largo de estos años. Es profesor en la Universidad de Cambridge, en el Fitzwilliam College, y además es una persona adorable. Y tengo vida privada también. Y tiene vida privada también, pero él no tiene inconveniente en que al finalizar esta ronda pues puedan ustedes preguntarle acerca de su vida privada. Por lo poco o mucho que lo conozco, tampoco es como para tirar fuegos de artificio, ¿no? No, adorable. Bien, esta presentación es breve porque tenemos muchas cosas que comentar. Bueno. Y vamos a empezar un poco a situar de lo que vamos a hablar, y quería empezar con una anécdota que ocurrió en el año 1992, aquí en este mismo teatro, en ese escenario. Y luego retomaré o finalizaré la anécdota con algo que ocurrió anoche en este mismo teatro también. Porque claro, en 1992, un grupo que además mi querido Zenaido conoce muy bien, Ángel Cánova y Delia Vivó, que fueron actores de toda la vida, de estos que se llamaban cómicos de la legua en Península durante muchísimo tiempo, terminaron recalando aquí en Tenerife y organizaron el grupo del Círculo de Amistad 12 de enero, etc. Y montaron una Malquerida de Benavente. Su idea del teatro era precisamente el de la reconstrucción arqueológica, era su tradición, era el amor que ellos sentían por las tablas, era precisamente la idea de recuperar al clásico por sí mismo, entendían que tenía un valor por sí mismo, pero claro, la Malquerida de Benavente, quien la conozca, sabe que es muy complicado recuperarla. Pues bueno, estaba el teatro lleno, yo estaba, y observé una de las cosas más tristes de mi vida. Ha sido una de mis experiencias teatrales más tristes, sobre todo porque yo a Ángel y a Delia los quise mucho. Y fue que una de las escenas cumbre del acto tercero, cuando Raimundo coge la escopeta y va a disparar contra la mujer, que en estos momentos sería muy complicado esta escena, pues el público se echó a reír. Es decir, era una escena que era melodramática, la obra se había llevado muy bien hasta ese momento, pero el gesto era tan desorbitado que la gente, en lugar de entenderlo desde el punto de vista dramático, lo entendió precisamente como algo jocoso, ¿no? Y esa es una forma de cómo, a lo mejor, una de las posibilidades de un clásico que no se debería... El peligro de traer un clásico cuando el gusto del espectador ha cambiado. Sin embargo, anoche vimos una cosa muy diferente. Y como está una de las protagonistas, lo comento. Anoche vimos un Calderón que, en lugar de representarse de manera actualizada, en lugar de representarse incluso al estilo del barroco, lo que se hizo fue un montaje fundamentalmente atávico y que llevaba a una cosa que el teatro tiene como atemporal, que es el juego, que es la diversión, que es ese momento. Es decir, se reactualizó un clásico precisamente llevándolo hacia lo más primitivo, hacia lo más, digámoslo así, más antiguo, ¿no? Hacia juegos escénicos de una manera, y se recupera un clásico de esa manera, y el público lo lee y lo observa como un clásico, pero a la vez precisamente con una sensibilidad y degustándolo desde la mirada contemporánea. Entonces, ese es el dilema que vamos a resolver, o vamos a intentar, de lo que vamos a intentar hablar hoy es
Una pregunta que se hizo en una de las sesiones, que es cómo representar o hasta qué punto Guimerá se puede representar hoy, o de qué manera. Sí, sí. Y ahí era la primera... No, perdón. Yo ahí permite que también comparta una anécdota que creo que viene también a cuento y que lo hemos hablado antes también con Ana, ¿verdad? Como tú has dicho, parte de mi experiencia laboral, más allá, yo tengo una doble vida, no se lo digáis a mi pareja. En parte soy profesor universitario, sobre todo soy profesor universitario, pero también soy gestor cultural y durante muchos años he trabajado como asesor artístico de proyectos, de compañías y para instituciones dentro, sobre todo de Cataluña, pero también en Estados Unidos, en Chicago. Y cuando estaba en el Nacional, uno de los proyectos importantes de un Teatro Nacional de Cataluña, pues evidentemente tiene como misión recuperar o consolidar el patrimonio catalán. Muy bien. Uno de los proyectos importantes que teníamos en ese momento era el de buscar piezas que habían, por lo que fuera, caído en el olvido o que no se habían representado o que no se conocieran porque se habían perdido en el archivo, por ejemplo. Tratar de... porque siempre se había dicho que el patrimonio teatral catalán moderno era muy pobre. Y pensamos, bueno, en realidad sí que hay cosas. ¿Qué podemos hacer con esto? Entonces hicimos una tarea, realmente las personas que hacían de archivistas hicieron una tarea espectacular de desenterrar textos y nosotros los valorábamos, ¿no? También, bueno, esto quizá ha quedado un poco arcaico, esto es muy interesante, esto puede dar una lectura, etcétera, etcétera. Y hizo que nos planteáramos un poco la cuestión que nos estamos planteando hoy, de qué hay que hacer con los clásicos, qué podemos hacer con los clásicos. Porque, por un lado, el clásico, evidentemente, y estoy citando otra vez a Italo Calvino, ¿no? El clásico es un texto que nunca acaba de decir todo lo que puede decir. Es un texto que siempre se presta a relecturas y que nos interpela desde el pasado a nosotros todavía y que tiene la capacidad de interpelarnos. Pero claro, eso como declaración de intenciones está muy bien. ¿Qué hacemos a la hora de pasar la escena? Y ya os diré que este proyecto de recuperación de clásicos no funcionó. Y no funcionó porque creo que no pudimos hacer un buen trabajo, y me incluyo también, a la hora de trasladarlos a escena, porque siempre habíamos pensado, podemos hacerlo como una representación arqueológica, y como dice Pepe, la arqueología en el teatro no funciona si se mira solo como mera arqueología, porque nosotros no podemos dejar de mirar el teatro desde una mirada del presente, que es donde estamos. Entonces, si miramos hacia atrás de manera arqueológica, creamos una distancia, que es un poco lo que pasa, ¿no? No podemos dominar cuál es la reacción del público. Pero, si, de acuerdo, pues hagámoslo desde una mirada contemporánea. Esta frase que escuchamos tantas veces. Pero una mirada contemporánea, como hicimos muchas veces, no significa pues darle un vestuario contemporáneo y ahí está. Eso no es una mirada contemporánea. Tiene que haber un ejercicio mucho más profundo y mucho más de reflexión sobre el texto, qué preguntas nos hace, de qué manera nos interpela, qué tratamiento escenográfico le podemos dar. Ahora veremos si queréis vamos a ir pasando algunas imágenes de algunas producciones de la obra de Guimerá, que van a ir en carrusel por ahí y que en algún momento hablaremos de ellas, sobre todo de Maricielo, María Rosa y Tierra Baja. Pero no es solo darle un vestuario contemporáneo y una escenografía contemporánea, es muchísimo más. Y esa tarea, a veces, en las dinámicas capitalistas del teatro actual, tenemos un tiempo limitado de ensayos y, por lo tanto, de preparación. Cuando acaba una producción tenemos que pasar a la otra, tenemos que buscar más, buscar subvenciones, etcétera, etcétera. A veces no nos deja el tiempo para la reflexión. Y ahí hay un mea culpa, hay un debe que tenemos dentro del mundo de la profesión de poder dedicarle un poco más de análisis inteligente a algunas de las obras. Entonces, creo que cuando nos juntamos para ver qué podíamos hacer con Guimerá, que creo que es una... uy, cómo me enrollo, perdona. Creo que es para mí es un privilegio poder estar en Santa Cruz de Tenerife para hablar del padre del teatro catalán moderno,
que es además tinerfeño, con lo cual es maravilloso poder hacer este viaje de la península a las islas. ¿Qué hacer con esto? Pues yo creo que la pregunta podríamos haber hecho, en lugar de Guimerá hoy, con un signo de interrogación. Es decir, ¿es posible? Y para mí sí, pero ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, sitúanos un poco el Guimerá histórico, es decir, sobre qué bases tenemos que trabajar o tenemos que empezar a reflexionar sobre Guimerá y su obra. Bueno, nosotros cuando estábamos hablando de qué obra seleccionar, porque obviamente no vamos aquí a hablar de todo, además creo que desde Estudio Guimerá han hecho una tarea muy buena y muy interesante de traer a un montón de gente, especialistas en momentos de la obra, especialistas en la obra de Guimerá como Ramón Bacardit, gente como Joan Lluís Bozzo, que es el padre, uno de los padres del montaje de Maricel, de Maricielo, que además se está viendo ahora mismo en Barcelona y que hay alguna imagen por ahí también, y vamos a hablar. Nosotros podemos hacer un poco una panorámica a través de 3 de las obras, digamos, más conocidas de Guimerá, ¿no? Maricielo de 1888, María Rosa, estrenada en 1894, que además es la obra con la cual dialoga el momento culminante, digamos, de este proyecto maravilloso de Estudio Guimerá, que se verá a partir del 22 de noviembre, si no me equivoco, aquí. Y la que se considera la cúspide teatral de Guimerá, que es Tierra Baja, de 1896. Hay aquí un arco interesante en la trayectoria de Guimerá que va de finales de los 80, de la década del 19, a la década de 1890 y posterior, que es este viaje de el drama histórico en verso, la tragedia histórica en verso, y Maricielo se inscribe dentro de esta trayectoria, no es la única, evidentemente, Gala Placidia, tiene varias, que tiene como una mirada hacia el pasado, hacia el mito, y además se hace en verso con una cierta distancia, un teatro mucho más culto, inevitablemente también, a un teatro de corte más realista, y también, o naturalista, como sería el caso de María Rosa, también, en prosa, y recuperando también un poco el habla popular de varias clases, de varios estratos, lo que da un poco un fresco, digamos, de las distintas clases sociales en un momento muy importante, porque yo creo que tu pregunta se entiende a partir de Guimerá, a partir del crecimiento de Barcelona, a partir de un hecho fundamental, que es la llegada de la filoxera. La filoxera es este bicho que acabó afectando las viñas, los cultivos de la vid y la producción vinícola en Cataluña, que era primordial en ese momento, y que llega y que destruye buena parte de los cultivos, no solo en Cataluña, sino en toda Europa. Aquí en Canarias no llegó, y por eso tenéis los vinos súper interesantes que tenéis, que ahí tenéis las variedades que todavía se conservan y plantas de hace 200 años, que es maravilloso. Con Pepe hemos bebido un poquito de eso, pero allá no, y entonces allá se crea una crisis brutal y hace que buena parte del mundo rural, de la payesía, se quede sin fuente de ingresos. Entonces hay un éxodo masivo a Barcelona en busca de empleo. Esto coincide con el surgimiento de la industria textil, que es importantísima en Barcelona. Entonces, y esto encima coincide con el crecimiento demográfico de Barcelona, que pasa, yo tenía aquí la lista, en 1818 tiene 88.000 habitantes. En 1860, 190.000. Pero es que menos de 30 años después, en 1897, es decir, el año después del estreno de Tierra Baja, ya tiene 510.000 habitantes, pasa de 500.000 de habitantes. Esto, en una ciudad saturada por la construcción, crea un ambiente realmente opresivo.
Y en el mundo de la fábrica, claro, se genera, además por la cuestión de la ley de la oferta y la demanda, una presión sobre el trabajador brutal. Y Guimerá tiene el acierto, para mí, interesantísimo, de reflejar este tipo de conflictos. No quizá de manera más simbólica en Tierra Baja o en María Rosa, de manera muy literal en otras obras, como en Pólvora, de 1893, que pasa en una fábrica directamente, y hay una atentado anarquista además, que es una obra interesantísima, a la que no se le ha hecho justicia. Pero aquí tenemos un momento en el que Guimerá decide que hay que hablar del aquí y que hay que hablar del ahora, con lo cual también tenemos que pensar cómo hablamos de ese aquí y de ese ahora, que ahora es un allí y un entonces, desde una mirada del presente, que eso es lo que vamos a ver un poquito, ¿no? Es muy interesante lo que acabas de decir de esta mirada desde una social, desde una mirada social, porque en una de las charlas comentábamos precisamente el enorme interés que sintieron los colectivos anarquistas, las casas del pueblo, etcétera, por el teatro de Guimerá, pero curiosamente, no sé si es que iba, digamos, a otra velocidad que lo que estaba pasando en Europa. Cuando llega Piscator a Barcelona y le muestran en un teatro en la Barcelona ocupada del 36, en plena inicio de la Guerra Civil, le enseñan una obra de Guimerá, Piscator se vuelve lo que dice, esto no es teatro anarquista. Bueno, porque ¿qué pasaba ahí? O sea, ¿qué sensibilidades? Porque en el fondo también incluso las obras de Guimerá están, por muy naturalistas que puedan parecer en muchas ocasiones, siempre tienen esa beta melodramática que lo vincula a un teatro burgués como más vinculado al melodrama, no tanto a la denuncia del teatro naturalista, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo, bueno, sí. O sea, sí, estoy de acuerdo, porque es lo que es, pero también no de alguna manera. Yo creo que, por ejemplo, una obra como María Rosa, que es una obra donde el conflicto amoroso está en primera línea y que también hay un conflicto, evidentemente, de los trabajadores, en este caso los que trabajan los peones de carretera, que tienen, claro, son como el estrato más bajo, que además Guimerá conocía. Guimerá se basa en un poco de experiencia de lo que él ve a la hora de hablar de este texto. Creo que como obra naturalista, yo creo que María Rosa está muy inspirada en Thérèse Raquin de Zola, que es una obra que además se había estrenado en Barcelona en su versión teatral. Eso está basada en una novela de Zola. Se había estrenado poco tiempo antes de que Guimerá acabara el texto, en 1891. Y hay un cierto nivel de determinismo en el personaje, quizá no tanto de María Rosa como en el de Marsal, que es es un triángulo amoroso, para los que no lo conozcan, entre María Rosa, Andreu, que es un personaje fantasma, que no aparece porque se le acusa de un asesinato y se le envía a Ceuta, y él en Ceuta muere de pena, básicamente, se deja matar, se deja morir, vamos. Y Marsal, que había sido el mejor amigo de Andreu, pero que acaba siendo queriendo seducir a María Rosa, ¿no? El personaje de Marsal tiene un cierto nivel de determinismo, ¿no? No hay una cosa de que tiene una especie de fato que le dictamina lo que tiene que ser, sino que él toma unas ciertas decisiones, y que hay una parte que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el alcoholismo, tiene que ver mucho con su background familiar también, pero las decisiones que él toma que le convierten en el personaje que es. Pero yo creo que uno de los méritos que tiene Guimerá, y que quizá no siempre se han explotado lo suficiente, es que por lo general él rehuye de la dicotomía entre buenos y malos. No es aquello de los personajes que sería un poco lo que a veces se ha venido haciendo, ¿no? No es que Manelik en Tierra Baja sea un personaje bueno y Sebastián en Tierra Baja sea un personaje malo. Sí, evidentemente Sebastián es el cacique, el explotador, etc. Pero hay una parte también de que él no puede evitar ser él quien es. Manelik también tiene una parte de personaje extremadamente violento que viene del mito del buen salvaje, pero que no es, que se adultera un poquito y que hace que los personajes sean mucho más complejos y que se pueda aprovechar. Con lo cual, seguramente Piscator no vio en Pólvora, que es un texto muy proanarquista. Seguramente. No, pero precisamente de eso hablábamos en esta
una de las veces que nos reunimos, de que precisamente no estamos ante personajes dicotómicos, todo lo contrario. Todos los personajes están siempre, además, en muchas ocasiones, yendo en contra de su propia voluntad. En contra de su propia voluntad. Pero acabas de citar precisamente estrenos que pudo ver Guimerá. ¿Qué atmósfera teatral alimentó la obra de Guimerá? ¿Con qué autores dialogó en esos estrenos? ¿Quiénes eran los en esa época, en ese momento? A ver, hay mucho. De hecho, él dialoga también mucho con Benavente, evidentemente, de manera directa, y también a veces con el realismo de Galdós, que se había estrenado bastante en Barcelona. Pero para mí hay un autor europeo que es fundamental y que, curiosamente, también a través de la mentalidad anarquista, llegó a Barcelona y se estrenaban muchas de sus obras inmediatamente después de haberse estrenado en Noruega, que es Henrik Ibsen. La obra de Ibsen llegó muy pronto a Barcelona. Entonces, El enemigo del pueblo, Casa de muñecas, se estrenaron. Guimerá vio representaciones de estas obras. Y, de hecho, para mí, por ejemplo, Tierra Baja no se entiende sin Casa de muñecas. Es una obra muy importante. Metterling también. Pero para mí Ibsen es fundamental a la hora de entender el teatro de Guimerá. Es un diálogo contemporáneo muy interesante. Y luego, con respecto a la escritura, porque estábamos hablando, yo le estaba contando mis sensaciones siempre en comparación con la actualidad, porque digo, ¿qué puede aprender alguien que esté dedicándose a la autoría dramática? ¿No? Y comentaba que precisamente tiene un dominio tan absoluto de la escritura de conjunto, de escenas de conjunto, que cuando uno lee a autores contemporáneos en una escritura relativamente tradicional, que seguramente en algún taller de dramaturgia, de escritura dramática, le enseñaron que todos los personajes que participaban en la escena tenían que ir directos a señalar, como si el espectador fuera tonto, a señalar el objeto de la escena. Mientras que en Guimerá hay escenas de conjunto que sencillamente sirven primero para definir, para ir poco a poco perfilando a personajes que considerábamos completamente secundarios, pero en segundo lugar sirven fundamentalmente, no ayudan a avanzar la escena, sino fundamentalmente a introducirte emocionalmente en la escena. Son escenas que podrías perfectamente en algunas ocasiones hasta eliminar, y sin embargo ocupan bastante espacio. Y es un tipo de escritura que a mí, la verdad, me fascinó, ¿no? Y del que se puede aprender en la actualidad. Es que yo creo que una de las premisas por las cuales está muy bien y creo que tiene todo el sentido del mundo recuperar, recuperar no, porque no se ha perdido nunca, pero seguir dialogando con las obras de Guimerá, es que están muy bien escritas. Eso es fundamental. Guimerá es un gran autor a la hora de analizar la psique humana, pero también es un gran autor, y como tú dices muy bien, a la hora de generar escenas corales que te dan una textura de la comunidad en la cual sucede. Y esa tensión entre los monólogos, que son unos monólogos en realidad muy modernos, las escenas a dúo, que son preciosas, y Maricielo, que sería la primera obra de las que analizamos, tiene varias, y escenas corales, sobre todo, que también están en Maricielo porque forma parte, para mí, una de las cosas más interesantes que tiene esa obra, Maricielo, 1888, tragedia histórica en verso, un poco inspirada, muy inspirada en Romeo y Julieta, pero también que bebe mucho de Shakespeare y bebe mucho de Víctor Hugo, de Los Miserables. Precisamente que es una obra que es realista y que también es romántica a la vez, ¿no? Tiene a nivel de la descripción de lo que es, y ahí vienen las escenas corales. La vida en el barco es una obra que tiene una unidad de acción, sucede toda en un barco pirata. Y la vida de los piratas en el barco, aunque sea en verso, tiene ya claramente una influencia del realismo palpable. Estamos hablando de un momento así. Sin embargo, la relación entre Blanca y Said, para los que no conozcan, es una obra histórica que tiene lugar en el momento de la expulsión de los moriscos de España. Esto sucede en Valencia.
muchos de estos moriscos les echan del país y claro, no tienen a ninguna tierra a la que volver, porque ellos son de España. Entonces se convierten en parias, piratas que viven en el mar. Entonces la premisa es esta. Y tienen en Marisel empieza cuando uno de estos barcos piratas alcanza un barco cristiano y Said, un príncipe morisco, se enamora de una de las esclavas, bueno, de las personas que toman, ¿no?, del barco, que es Blanca. Entonces ahí tienen ese modelo, que es obviamente el mismo modelo de Romeo y Julieta, ¿no? Es uno de los grandes argumentos universales de este amor prohibido porque de familias diferentes. En este caso está prohibido por el conflicto de fe entre musulmanes y cristianos. Y no sé, bueno, esto se está grabando, pero una de las cosas que se comentan, curiosamente, es de esto, la producción, digamos, de Mar y Cielo, que ha tenido más eco y que yo seguro que ya se ha comentado cuando vino Boggio, es evidentemente la producción musical, de teatro musical, que se ha hecho de la obra, que se hizo en 1988, coincidiendo con los 100 años del estreno de la obra, y después se ha hecho varias veces, en 2004 en el Teatro Nacional, en 2014, 10 años después, ya en privado, en el Victoria, y en 2024 ahora mismo se está volviendo a hacer y es el espectáculo final de la compañía Dagoll Dagom, después de 50 años haciendo teatro maravilloso. Así. Y este es su buque insignia, el barco. Y en su momento, eso es muy interesante, a principios de los 2000 se especuló con la posibilidad de llevar esta obra al mundo anglosajón, a Broadway. Porque realmente la obra está muy bien, es un texto, una adaptación de Xavier Bru de Sala, pero que bebe mucho del texto de Guimerá, porque el texto está en verso, con lo cual le facilita ya mucho las cosas. Música de Albert Guinovart, muy inspirada en Los Miserables, en el musical, pero está muy bien porque al final Guimerá dialoga mucho con Víctor Hugo, con lo cual tiene sentido. Es aquello de, si hacemos las cosas tienen que tener sentido. Y bueno, quisieron invitar a productores a que vieran la obra, a ver si existía la posibilidad de llevar algo tan bueno a Broadway, y a los productores les encantó el musical. Dijeron, este musical es buenísimo, pero no podemos traerlo a Nueva York bajo ningún concepto. Y la respuesta es muy lógica, es un musical en la cual, con lo que decíamos, ¿no?, para Guimerá no hay buenos y malos necesariamente, todos tienen su parte. Los moriscos son víctimas les han echado de su tierra y se convierten en piratas, evidentemente sí que hacen saqueos, etcétera, etcétera, pero son víctimas. Y hay un momento, por ejemplo, en el que Said, el protagonista de Los Moriscos, recuerda cuando matan a su madre, los cristianos, y ella le dice antes de que la maten, hijo mío, recuerda lo que nos están haciendo y no olvides y no perdones. Claro, esto a principios del siglo XXI, en un momento después de la caída de las Torres Gemelas, era algo que el público americano no estaba dispuesto a digerir. Era un momento en el que este público necesitaba unos malos, y esos malos Guimerá no se los daba. Guimerá presenta un mundo mucho más complejo. Entonces, curiosamente, cuando decimos que a veces la mirada contemporánea tiende a simplificar, en este caso fue el contrario. La mirada contemporánea quería en América, en Estados Unidos, una simplificación que Guimerá no se la daba. Entonces era muy interesante. Pues ya que hemos entrado con esa obra, que además reconozco públicamente que es mi favorita de Guimerá, lo siento, no sé si es porque está en verso o porque está ambientada, pero es muy interesante porque estaba comentando con Isaías que una modernización de una obra tan, entre comillas, tan anacrónica desde el punto de vista argumental, etcétera, etcétera, tendría que cimentarse a lo mejor no en algo que esté en la mirada del norteamericano, sino en otra cosa mucho más interesante, y es que Mar y Cielo, que por cierto quería empezar, cuando fuéramos a hablar de esto, cantando ¿por qué se llama Mar y Cielo?
porque eso se lo explica precisamente Saya Blanca, ¿no? La cristiana es el cielo, él es el mar y nunca se van a unir. Pero claro, le estaba cantando antes a Isaías que nosotros tenemos un... Esa escena está resumida... Tienes tu cámara ahí, aquí, puedes cantar. Puedo. Esta escena está resumida en un bolero que cantaba Antonio Machín. Gran admirador de la obra de Guimerá. El mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Esa es, fíjense, esa es la escena y por eso se titula la obra así. Y ve, actualización de Guimerá, Antonio Machín. Ya está. Gran conocedor. Algo le tenía que devolver Cataluña a Cuba después de todo lo que le quitó. Tenías que dar el punto No, tengo que dar el punto colonialista. colonial porque si no, no sería yo. No, me parece muy bien, yo estoy de acuerdo. No, pero estaba pensando en que es muy curioso que solo dos autores, o sea, y que además hay una mujer pirata de un bajel cristiana que es Cervantes, Ana Félix, en la segunda parte. Es la única vez que Cervantes habla con minuciosidad de un hecho contemporáneo que es la expulsión de los moriscos de España, que fue un año antes, de la zona de Murcia, etcétera, de la zona de Valencia, fue un año antes de la escritura del finalizar la segunda parte. Pero me parece muy curioso porque en la obra, y yo creo que eso sí se podría rescatar como parte de un Guimerá hoy, de una obra que sería, entre comillas, la menos rescatable por todo, es precisamente que coincide con un momento, porque hay que recordar que Said, la madre de Said, es cristiana. Y que en un momento de la obra dice conversa, sí, que, sí, pero que en un momento él dice que él se crió con el Corán y con las enseñanzas de la madre. Es decir, Said es un morisco, pero es un morisco inclusivo. Mientras que el padre de Blanca es un fundamentalista cristiano. Absolutamente. O sea, eso es muy curioso, pero es que además es en un proceso, yo creo que sí se podría rescatar para hablar de esa operación de blanqueo europeo que empezó con la expulsión, primero con la toma de Granada, la expulsión de los judíos, la persecución contra los homosexuales, la persecución contra los gitanos y finalmente la expulsión de los moriscos, que nos convirtió a principios del siglo XVII en una Europa blanca, heterosexual, patriarcal y cristiana. De eso habla, porque precisamente, y no voy a hacer un spoiler, que ustedes no tienen por qué, pero precisamente ganan los fundamentalistas, gana Malik y gana Don Carlos, porque quienes terminan muriendo son ellos, los que realmente planteaban una posibilidad de reunión. Yo creo que esa lectura actual de Mar y Cielo podría ser mucho más interesante ahora, precisamente. Bueno, lo del spoiler, si conocéis Romeo y Julieta tampoco vas a hacer un gran spoiler, pero sí. Es una, en realidad, la visión que tiene Guimerá a través de Blanca y Said es una visión utópica, ¿no? Es la idea, porque complementando a Machín, yo no voy a cantar, aunque canto bien. Algo. No, hay cámaras. Y soy catalán, que soy muy tímido. La canción, digamos, que equivalente al bolero que has cantado es la canción en la cual el dúo de amor entre Blanca y Said, donde efectivamente, ¿no? O sea, le dice, bueno, tú eres el mar, y dice, tú eres el cielo, y al final, el punto culminante, antes del beso, que evidentemente tiene que suceder, los dos cantan al unísono, que se juntan cuando se acercan al infinito, ¿no? Es el cielo y el mar, son dos elementos separados, pero
hay un momento en el que sí que se juntan. Y es esa idea de lo posible, del horizonte. Es una visión casi del utopista, ¿no? Que es como muy moderna para la época, que la utopía de Moro es anterior, pero es casi una utopía queer a lo de José Esteban Muñoz, de que la posibilidad nunca está aquí, siempre está en el futuro. Y ellos, no voy a hacer ninguna lectura queer de Guimerá, que no creo que venga a cuento, pero sí que me parece muy bonito esa idea de la modernidad, de que Guimerá plantea la posibilidad de una unión en el futuro, pero esa unión nunca se va a dar porque nunca está ahí. El horizonte nunca lo tendremos entre nosotros. Entonces, en ese momento de cúspide, de culmen amoroso en el cual está entre Blanca y Said, también Guimerá nos está diciendo que es un amor que no va a poder darse jamás. Aunque ellos mismos ahora mismo piensen, ahí está el horizonte, hasta ahí es donde tenemos que ir, Guimerá nos está diciendo, al horizonte nunca se llega, siempre va más allá. Y eso a mí me parece hermosísimo. Así que, y lo que tú comentabas de la idea racial de Europa y de España, que me interesa mucho esa idea de cómo se configura una España blanca, ¿no? Occidental, sobre todo a partir hay un discurso que se refuerza mucho a partir de mediados de los 80 con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, pues después la Unión Europea. Existe una cierta casi esquizofrenia cultural en mostrar esa idea del Spain is different, que era un eslogan que se sigue utilizando desde los años 60, digamos, esa idea de la España diferente, que solo tenemos esa herencia gitana, etcétera, etcétera, que es un eslogan turístico para atraer a los turistas a nuestro país, pero al mismo tiempo existe ese momento bueno, sí, pero nosotros somos europeos, ¿eh? Nosotros estamos en Europa y tenemos que reforzar esa idea de lo europeo que es en realidad una idea artificial de España como país blanco. Es decir, tratar de borrar al máximo todo el legado de convivencia y de violencia y conflicto entre blancos, personas afrodescendientes, etcétera, etcétera. Y uno de los montajes que se pueden ver en el carrusel de imágenes, no es este es un montaje de Tierra Baja que ya veremos, pero veréis a otro chico afrodescendiente que es Babu Cham, es un actor catalán de familia de origen africano, pero él es catalán, y en el año 2009 se hizo una producción de Tierra Baja dirigida por un autor austríaco, en la cual escogieron a Babu Cham, mira, es esa imagen, para hacer de Manelik, que es el personaje, Tierra Baja, de nuevo, triángulo amoroso, tienes a Sebastián, el cacique, que es amante, que tiene como amante a Marta, una chica, una mujer joven que es huérfana, bastarda además, que viene de la tierra más baja, de Barcelona. Ella dice, vengo de una tierra todavía más baja, y que evidentemente la relación no puede salir a la luz porque hay un conflicto ahí de clases, y Sebastián, que se tiene que casar además para no perder su legado, para seguir manteniendo su estatus, decide traer a un salvaje de la montaña a esta Tierra Baja y casarlo con Marta para que él pueda seguir siendo su amante. Entonces, para esta producción tienen a Babu Cham para hacer de Manelik. Y yo cuando vi la producción pensé, interesante, porque al final Manelik es el otro, ¿no? Es un otro que viene de otro lado y introducir el elemento racial puede hablarnos un poco de la cuestión migratoria, etcétera, etcétera, mucho antes de que la cosa fuera que la ultraderecha además se apropiara de ese discurso y tratara de darle la vuelta. Pero al mismo tiempo, si uno seguía pensando en este tema, en realidad hacer un Manelik negro es muy problemático, porque te está diciendo que el otro te está reforzando esa imagen del nosotros versus los otros, ¿no? Convertir la gracia hubiera sido a lo mejor que Sebastián hubiera sido el cacique, hubiera sido afrodescendiente, por decir algo. Pero marcar esa cosa de reforzar esa imagen del otro como persona afrodescendiente
podía resultar un pelín problemática. Yo creo que eso en el momento en el que se hizo esa producción nadie pensó en eso. Y quizá yo cuando la vi en su momento tampoco. Fue después al darle vueltas pensar, claro, cada acción acaba despertando una serie de lecturas que a lo mejor se escapan a la intención del director en este caso. Claro, porque refuerza el estereotipo. Exacto. Sigue estereotipando. El salvaje. Manelic es el buen salvaje que llega de la montaña y que además tiene a nivel lingüístico se ve, habla un catalán muy puro y la gente de la Tierra Baja, cuando lo escucha hablar, se ríen de ese catalán puro porque su catalán es mucho más mezclado con el castellano, vienen de una zona más mezcla. Entonces está esa idea de la pureza, que es una idea también un poco más compleja de lo que muchos han querido ver, la idea de la montaña como espacio de pureza, porque de hecho el final, voy a dar un spoiler, el final no acaba bien, como suele pasar con muchas de las obras de Guimerá. Al final, bueno, no acaba bien no acaba bien para el malo. Para según quién no acaba. No, pero precisamente, ¿no? Manelic acaba liderando la rebelión contra el cacique y lo mata. Es la frase famosa de he matado al lobo, ¿no? Mort el llop, he matado al lobo. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene que volverse a la montaña, o sea, agarra a Marta. El personaje de Marta es un personaje difícil porque es una mujer muy pasiva en realidad, según cómo se trate. Pasa de una propiedad a otra, pasa de ser de Sebastián a ser de Manelic. Y ellos dos pues se vuelven a la montaña. Es un poco... Por eso ahí la influencia de Ibsen, ¿no? Es Nora dando el portazo, lo que pasa es que Ibsen ahí es mucho más interesante, pues la mujer la que acaba liderando ese momento de escape. Con ellos no, con ellos es Manelic quien se lleva a Marta y se la lleva a la montaña. Muchos dicen, muy bien, el lobo ha muerto. Pero, claro, si uno piensa un poco en esto claro, pero... Guimerá nos está diciendo que restaurar el orden en realidad no va a ser nunca posible porque la persona que ha matado al lobo tiene que irse a un terreno, que es la montaña, que no es solo un terreno simbólico de pureza, también es un terreno donde no hay humanos, no está solo, Manelic está solo, van a tener que malvivir seguramente de lo que encuentren en una zona árida, en una zona inhóspita y son expulsados de la civilización. De alguna manera, con lo cual por eso decía que Guimerá es muy interesante porque te hace este dibujo mucho más complejo de que no es ni final feliz ni final infeliz, ni que acaba mal. Eso es mucho más complejo y depende de cómo lo enfoques, puedes mirarlo de una manera o de otra. Sí, porque... Pero una cosa muy curiosa, ahora que citabas lo de los valores simbólicos, y es una cosa que se ha tratado en el ciclo, en una de las sesiones de cine, que es la fascinación que luego sintió el mundo fascista europeo por Tierra Baja. Riefenstahl. Que se emperró hasta que al final, después de muchos años, terminó, además, ella interpretando precisamente al personaje de Marta, que me quedé fascinado con toda la historia, porque, bueno, no sé si se contó aquí, porque yo no estuve en esa sesión, que parte de las personas que participaron, los famosos gitanos, porque ella los sitúa en otro contexto, luego terminaron en campos de concentración. O sea, hay como una lectura, por ejemplo, eso. ¿Se ha hecho algún intento, por ejemplo, a la hora de llevar Tierra Baja, de sacarla del contexto meramente Guimerá, para ver el efecto de la recepción y cómo se lee, además en movimientos en la que la principal autora de la banda sonora del Tercer Reich, pues de repente su obra final, su obra cumbre es este texto, pero que además los fascismos italianos también gustaron mucho de Tierra Baja, también hay algunos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Bueno, fíjate, yo creo que tiene que ver con una virtud de Guimerá, que es que se presta a multitud de lecturas, ¿no? Es de nuevo lo que hablábamos de los clásicos. Los clásicos nos interpelan y nos permiten verlos y enfocarlos de muchas maneras diferentes. Entonces,
no todas las maneras un clásico se escapa a nuestro control, y en este caso Riefenstahl nos lo muestra muy claramente. Aunque Riefenstahl es un personaje mucho más ambiguo también, sí. Pero lo que nos dice Riefenstahl es que la lectura de Tierra Baja es múltiple. Podemos leerlo desde este punto de vista del antideterminismo, pero también si buscamos la simbología de lo puro y de la pureza, la tenemos ahí. Podemos hacer una lectura. Para mí es una lectura muy simplista, porque es, de nuevo, todo el tema de la latitud, de lo alto contra lo bajo, ese binarismo, Guimerá lo problematiza mucho más. Pero tú puedes cogerlo y simplificarlo y ya está. Como lo que hace la extrema derecha constantemente con los discursos, que los recorta y te dice, mira, esto es lo que han dicho. Bueno, no han dicho esto, han dicho todo esto, pero el relato es el relato, ¿no? Yo creo que también se puede hacer, en realidad se puede hacer con todo. Pero lo que tú me comentabas de ¿cómo se ha problematizado alguna vez este tipo de reflexiones sobre Tierra Baja? Otra de las producciones que tenemos ahí, bueno, este es Luis Omar en un monólogo donde él hace todos los papeles de Tierra Baja, que me parecía muy interesante, como Omar es bastante conocido, pues eso. Eso era un trabajo de reconstrucción del texto buenísima, pero no me refiero a esta producción. Hay otra producción que es muy reciente, del año pasado, 2003, que tiene por título Tierra Baja, reconstrucción de un crimen, y que empieza justo después. Es decir, el punto de partida, la premisa de esta obra es qué pasa después del he matado al lobo, ¿no? Tiene un poco es la misma idea de una obra del Fritz Jelinek que hablábamos antes, que era qué pasa con lo que le pasó a Nora después de dejar a su marido. Tiene la escritora austríaca, que un premio Nobel de literatura, escribió una obra donde saca a Nora de casa de muñecas después del portazo y dice, ¿y qué pasa con ella? Porque claro, la obra acaba ahí. Y se la lleva a trabajar a una fábrica, y está con todos los obreros. Es una obra muy interesante porque de repente es como una visión del siglo XX en Europa. Esta obra se hizo en el TNC en 2013 y la dirigió Carme Portacelli. Carme Portacelli, que ahora es directora del Nacional y que creo que también ha venido aquí, o no sé si va a venir. Vendrá. Ella, ya os hablará más de la obra, yo creo que seguro que está inspirado en eso. Ella retoma la idea de qué pasa después y la lleva a un texto que dialoga con Casa de Muñecas, como es Tierra Baja. ¿Qué pasa después de que Manelik diga he matado al lobo? Entonces se inventa ella y Pablo Ley, un dramaturgo, la idea es de Pablo, se inventa la llegada de una periodista al pueblo a investigar la muerte de Sebastián. ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Cuáles son las causas? Es un poco la crónica de una muerte anunciada, ¿no? De la idea de qué está pasando ahí. Y también Portacelli lo utiliza como una manera de llevarnos al siglo XX, porque esto se estrena en 1896, Tierra Baja, entonces después ya nos vamos directamente al siglo XX. Reivindica el personaje de Marta como una mujer con agencia, con la capacidad de decidir, y sitúa Tierra Baja como un texto que se anticipa algunos de los conflictos importantes del siglo XX, ¿no? Del mismo modo que muchas veces decimos La casa de Bernarda Alba de Lorca, escrita en 1936, como que se anticipa a todo el tema de los regímenes autoritarios. No es que se anticipe, que esto ya estaba ahí. Lorca está escribiendo sobre algo que ya estaba ahí, lo que él tiene la sensibilidad de escribirlo, y además también está haciendo un retrato de una determinada Andalucía al mismo tiempo, ¿no? Drama de mujeres en los pueblos de España, es el subtítulo de La casa de Bernarda Alba. Guimerá, según la dramaturgia de Portacelli y Ley, que creo que es una muy buena idea, lo que hace es preconizar también todo este tema, pero también las revoluciones anarquistas que hubo en Barcelona y desembocaron, por ejemplo, en eventos como la Semana Trágica de 1909 y también la llegada de la Guerra Civil, en la erupción de la Guerra Civil en España en 1936, etc. De alguna manera, Tierra Baja es sintomática, precursora
y se anticipa un poco a todos esos debates sobre el autoritarismo y qué hacer con el autoritarismo y si es posible acabar con él. Y ahí yo creo que la lectura que hacen ellos es muy osada, pero también creo que es válida. Es aquello que hablábamos de antes, hemos hablado antes con Ana. Cuando uno reflexiona sobre los clásicos, tiene que hacerlo a fuego lento. Tiene que pensar un poco, buscar muchísima documentación y establecer un diálogo mucho más complejo con ellos, porque realmente un clásico se merece ese tipo de respeto y ese tipo de trato. Y un respeto a los clásicos es interpelarlos de manera inteligente y buscar a través de las grietas, de las brechas que nos abre, de las potencialidades que hacen, pero que vaya más allá eso, de ponerle un chándal y decir, mira, tenemos aquí una obra moderna y sin tocar una coma del texto. A lo mejor necesita un trabajo un pelín más complejo. Y ese es el que creo que hacen en esa producción. Hablabas antes, y eso nos sirve para ya entrar en María Rosa, hablabas antes de los personajes femeninos, pero a mí hay una cosa que me llama mucho la atención de estas tres obras, porque además en las tres obras está muy claro. Hay una desconfianza absoluta hacia un concepto que hasta los años 20 no iba a ser un concepto que les metiera miedo a toda la intelectualidad española y un poco antes a la intelectualidad europea, evidentemente, que es el miedo a la masa. El miedo a la masa. El miedo a la masa. Es curioso que, salvo los triángulos amorosos que están individualizados y donde las mujeres ocupan, de eso vamos a hablar ahora, un papel muy concreto, sin embargo hay miedo de todo el conjunto, de todos esos personajes que aparecen ya con texto, todos están llevados o bien por, no diría la palabra determinista, pero sí que son, bueno, pero sí puedes decirlo, o determinismo social, un determinismo bastante sospechoso y muy claro de una mentalidad burguesa cuando se enfrenta con esos grupos, ¿no? Y además lo refleja. Muy pocos se salvan, y para salvarlo pone anecdotario. Por ejemplo, el Chepa, ¿no? Que está justo al inicio de la obra. El Chepa no es porque tenga una chepa, es porque el hijo tenía una chepa, el niño pequeño, y como el niño pequeño murió, él se enfadaba mucho cuando llamaban al niño el Chepa. Pero ahora quiere que lo llamen el Chepa como vínculo con un hijo desaparecido. Y es el único personaje de la multitud que mantiene como cierta dignidad. Pero generalmente todos funcionan indignamente. En el Bajel Pirata, los cristianos como masa son todos fundamentalistas, pero los otros también lo son, como masa. ¿No? También en Tierra Baja, aquel grupo de cotillas que rodean, entre comillas, y demás, son todos seres degradados, pero es que María Rosa son todavía mucho más degradados. O sea, son personajes que funcionan fundamentalmente por el dinero, y que la única mujer, la cuñada de María Rosa, es la única que dice hay que matar al capataz y que ir con las palas y matarlo. Y aquellos, no, vamos a negociar. Parecía un sindicato de clase, ¿no? Claro. Vamos a negociar. Y aquella diciendo, vamos a quemar ahora mismo al capataz en la hoguera. Entonces, por ejemplo, lo de la masa, que además tiene que ver mucho con esta contextualización que hiciste al principio, de toda esta gente desarrapada, todos estos perdidos del campo que llegan en diáspora allí, buscando, muertos de hambre. Y seguramente, porque aparecen algunas de las obras urbanas de él también. Con desahucios y con gente que va a cobrar el alquiler, que yo no sé por qué no se recuperan esas obras, porque ese sería también un dilema hoy. Se han hecho algunas. Sol Solet, por ejemplo, Carlota Subirós ha hecho un buen trabajo con eso, pero sí es verdad que hay mucho trabajo por hacer ahí. Sobre el tema de la masa, evidentemente, Guimerá no es un escritor revolucionario en ese sentido, no está por la insurgencia de las masas. A él le debía parecer un tema fascinante, y es un escritor tan bueno que es capaz de generar un retrato, como tú dices,
para su época, a través de pinceladas, a través de personajes. En Tierra Baja está el Sheisha también, Nuri, que es otro personaje interesante que es capaz de separarse, ¿no?, de las personas leales a Sebastián. Los personajes que tú comentas en María Rosa también, que es donde están los peones, ¿no?, que es un estrato como bajísimo y que Guimerá sabe retratar muy bien. Retrata la miseria, la falta de comida y la idea esa de la ayuda mutua, ¿no?, de yo te dejo, yo tengo un poco de dinero, pues te dejo para que puedas comprar y cuando ya nos paguen ya nos devolverás. A mí hay un momento que me parece interesantísimo de María Rosa, que es cuando finalmente consiguen que les paguen. Los distintos personas del pueblo se van saldando la deuda que tienen los unos con los otros, ¿no? Y es algo muy moderno en realidad. Pero lo de que Guimerá no era un revolucionario, yo creo que de alguna manera, por ejemplo, obras como María Rosa y Tierra Baja están escritas con un público muy claro en mente, aunque el público es más diverso. Pero, por ejemplo, Tierra Baja se estrena en el Romea en su momento, es un teatro donde buena parte es cierto que la distribución de clases en el teatro era mucho más interesante y compleja, y tienes a la gente en el Gallinero, por ejemplo, que pertenecía a una clase social más baja, y para ellos era muy interesante poder asistir a esas obras. Pero yo creo que Guimerá lo que está haciendo ahí es una advertencia a las clases burguesas, diciendo, es un momento en el que, a Pepe le encanta hablar de la opresión colonial, ¿no?, sobre Cuba en este caso, y los personajes de los indianos, evidentemente, y es un momento en el que un montón de dinero de las colonias está llegando a Barcelona. Las familias que se beneficiaban de este tipo de intercambio, ponle muchas de explotación. Claro, en el Parque Güell o los edificios modernistas, Gaudí no existiría sin ese dinero. Tienen mucho poder de repente, ¿no? Y es gente de la burguesía que le crece la fortuna, pero a ojos vista. Entonces, esta gente tiene gente en las fábricas, dependientes de ellos, y Guimerá, de alguna manera, con el personaje de Sebastián, por ejemplo, y de Marsal, lo que está lanzándoles es una advertencia. Y les está diciendo, tenéis que ser buenos gestores de personal, ¿no?, buenos gobernantes, digamos, de alguna manera, porque si no, lo que puede pasar es que el gallinero se os puede entrar en revuelta. Pero Guimerá no creo que se pueda tildar de personaje revolucionario, de autor revolucionario en este sentido. Creo que es una persona más conservadora, pero lo que sí que es una persona con sensibilidad, que es capaz de escribir sobre este tipo de conflicto que ya está en la calle, y lo hace lanzando una advertencia, que no sé, que está muy bien, además sabiendo que parte de la parte, digamos, del teatro, hay una parte del teatro donde estarán estas clases populares que verán también a personajes como Manelik y dirán, oh, hay un universo posible. Bueno, Manelik después tiene que volverse a la montaña, pero de repente es de nuevo la cosa utópica. Al poner un asesinato del capataz, del cacique Sebastián en escena, lo que Guimerá les está diciendo es, ojo que esto puede pasar si no hacéis bien las cosas. Eso sirve para el público de la burguesía, que para mí es el principal destinatario de esas obras, pero también sirve para abrir la posibilidad, ¿no?, al público de clases más bajas. Y eso a mí me parece súper interesante. No, a mí lo que me pareció, eso que tú decías de esa ambigüedad con la que trata no dicotómica a las realidades humanas en el teatro, eso fue lo que me sorprendió, por ejemplo, de María Rosa, ¿no? Porque en un momento determinado, bueno, hay esta reunión en la que expulsan además a la cuñada de María Rosa, porque ella quiere ir y los otros no, vamos a negociar, vamos a consensuar con el amo, que nos dé el dinero, decirle que tenemos hambre, a ver si le damos pena. Pero es muy curioso que frente a la idea urbana del préstamo usurario, no había usura allí, sino que se le devolvía lo que habían prestado. Sí. Es decir, era como una forma, es la única vez en la que, porque Samasa termina un segundo acto dispuestos a
a negociar con el capataz y luego, como ya les han pagado, se ha olvidado. acabó, El conflicto se acabó, el dinero funcionaba, pero luego cuando se reparten el dinero, me reconcilié con esa masa precisamente porque se devuelven lo que solo habían prestado. O sea, precisamente parece como un guiño también a ese público burgués que también vive de la usura en muchas ocasiones, porque está vinculado a clases usureras. Está bien visto. Y una cosita que a mí me interesa, y además está Aranza allí, con lo cual, que es la que está con el montaje ahora, pero sí me interesa otra cosa que decía y que tiene que ver mucho con un problema con los personajes femeninos principales. Blanca la sacan, la meten en un convento y vive fundamentalmente bajo el poder del padre, y luego Marta es una homeless que es recogida y va pasando. Bastarda. Como No, pero va pasando de la madre que es ciega a un ciego, de un ciego a un amo, de un amo a un salvaje, por llamarlo de alguna manera. Y María Rosa lo mismo, o sea, pero hay un momento en el que no hay ningún momento. El único personaje, por ejemplo, en María Rosa es la cuñada. La cuñada es la única, muy y además buen personaje. es presentada siempre como una mujer que golpea al marido, o sea, es presentada de manera casi grotesca. Sí. O sea, la palabra sería grotesca. O sea, un personaje que es autónomo, que logra mantener la autoridad del marido al margen, que gobierna, hay que presentarla de manera grotesca, ¿no? Es como y esa percepción me queda. Es curioso que sean obras basadas en triángulos amorosos con personajes femeninos importantes, pero que ellas no tengan agencia en muchas ocasiones. Sí, serían las dos que más me parecen más interesantes. Es el personaje de la cuñada y en María Rosa, y el de Nuri en Tierra Baja, que es el otro personaje que es capaz, que tiene una psicología compleja y que es capaz de entender la situación y que además es uno de los vínculos entre los varios miembros del pueblo, es persuasiva como Teresa. Pero eso, me parece interesante que el personaje de la cuñada en María Rosa, la producción más reciente que se hizo de esta obra fue en 2016 en el Teatro Nacional, dirigido por Carlota Subirós, que hizo también un trabajo muy bueno, como había dicho antes, con otra obra de Guimerá, Sol Solet. Aquí yo creo que, y a mí me encanta mucho, en general me parece muy bien lo que hace Carlota, es una persona súper inteligente y con una sensibilidad escénica brutal. Pero creo que aquí no sé si acabó de entender determinados momentos de la obra. Yo, por ejemplo, este es un dúo cómico. Y Guimerá se permite crear una mujer fuerte, y una mujer que en realidad tiene mucho más sentido lo que ella propone que lo que propone el pueblo, pero lo hace a través del humor. Entonces, yo creo que es la única manera que pudo hacer de crear un personaje como aquel. En la producción de 2016 esa pareja no hacía ningún tipo de gracia. La idea de que el marido y la mujer se muelen a palos el uno al otro, y esa es su manera de demostrarse que se quieren. Pero en realidad tiene una parte cómica, como decía, que un poco incómoda, pero cómica. En la producción del 2016 yo creo que esa comicidad se perdía, pero al mismo tiempo lo que acababa haciendo es diluir el personaje femenino, que para mí era quizás el personaje más interesante de la obra, por lo menos uno de los que más. Y lo que hablábamos de una mirada actual sobre los clásicos no significa ponerles un chándal, que aquí y hay alguna imagen también en el carrusel que hemos elegido. Una de las cosas que se hacía era precisamente eso, se situaba en un espacio escénico más o menos neutral que representaba como la casa. A mí lo de los espacios neutrales me parece estupendo, Ivo Van Hove lo hace de coña, y es algo que puede funcionar bien si se hace con sentido. Se ponía una lavadora para mostrar que era el ámbito doméstico y la domesticidad, y después se decía el texto pues tal cual. Y claro, para mí, de repente, todo el tema y se ponía unos chalecos de estos de obreros a los trabajadores de la carretera, por supuesto, y la cosa iba poco más que eso. Y a mí, no sé si aquella lectura, o sea, me parecía que acababa como tratando de empujar el texto a una modernidad a la cual quizá así no pertenecía. Se necesitaba un diálogo un poco más complejo.
Bueno, nos quedan 5 minutos, pero yo tenía que hacerle a él una pregunta y luego si alguien tiene alguna, que aguanten un poquitín. Ay, perdón. Los de la organización me refiero. Un poquitín. Una pregunta que es una de las escenas, porque me parece tan artudiana, ¿no? Y es precisamente cuando todos se emborrachan, en la boda de María Rosa, todos se emborrachan con un vino que tiene la sangre de Andreu. Con lo cual hay un elemento, no sé si entre ecuménico cristiano o sencillamente canibalismo puro y duro. Sacrificial. Que también es lo mismo, Ahí estamos. Es lo mismo, comer y beber. Pero me parece una cosa, una de las imágenes más potentes y muy moderna, ¿no? Es decir, todo este pueblo se emborracha olvidando que la persona bebiéndose aquel vino que está con la sangre de Andreu que le habían hecho una mala jugada y que le habían puesto un clavo, creo que es que se clava, entonces el vino, bueno, un poco no cumpliría las normas de higiene de hoy en día, pero se clava, entonces el vino se mezcla con la sangre, bueno, una cosa muy dramática, pero muy también simbólicamente es curioso. Pero se recoge después el vino y al año siguiente cuando ya se lo beben. Y además lo hacen durante la boda con Marsal, obviamente. Entonces es un poco una especie de venganza de otra persona que también pretendía a María Rosa y que decide comprar todo ese vino e invitar a la boda. Entonces, de alguna manera es la única presencia física de Andreu, de este personaje ausente, que es como un Pepe el Romano, ¿no? De alguna manera, es a través de su sangre, del vino que se ven, que es, obviamente, imaginaos la connotación cristiana de sacrificial del mártir, ¿no? Que ha muerto injustamente, de alguna manera, que se ha dejado morir. No sé, creo que a Guimerá quizás se le escapa un poco todo el tema, pero es muy interesante ver esa cosa tan truculenta, ¿no? De todos emborrachándose con la sangre. Creo que es la foto siguiente del carrusel. Esta es la María Rosa de ahí tenemos el chándal, que está muy bien. Ay, perdón, no quiero, por favor, no todo es bueno ni malo, como diría Guimerá, ¿eh? Hay una parte, pero creo que en la foto siguiente, no sé si se puede pasar. No. Bueno, ya tenemos la lavadora, que es muy importante también. ¿La siguiente puede ser? Tiene que ser la siguiente. Sí, ¿puedes pasarla? Vale. Porque creo que ahí está el vino, además. Este sí que creo que fue el que me dijiste de la botella. Creo que es un buen acierto, porque lo que hace es magnificarlo a nivel escénico. Y eso es esta. Y ahí tenemos todo el vino. Imaginaos la cantidad de sangre que perdió el pobre. Pero está muy bien porque de alguna manera lo que hace es multiplicar la presencia de Andreu alrededor de la escena. ¿No? Entonces, no todo es bueno ni malo en las producciones. Yo creo que ahí sí que hay una muy buena idea, que es darle una fisicalidad al personaje ausente, que fíjate, cuando hace unos meses vi una Bernarda Alba en el National Theatre en Londres, donde Pepe el Romano era un personaje físico, ¿no? Y a mí eso le quitaba mucha magia. Pensaba, bueno, es que tampoco han acabado de entender un poco la obra. Además, ellos construyeron un escenario con 3 pisos. Digo, hombre, no es el edificio de 13 Rodel del Percebe. Es una casa andaluza donde cada vez, además, Lorca propone un viaje hacia el interior, hacia el corazón de la casa. Cada acto te lleva más adentro. Y ellos lo que hacían era, venga, vamos a hacer ahí un Rué del Percebe. Pero bueno, y el poner a Pepe el Romano como un bailarín que además estaba buenísimo y que se enrollaba con Adela y era como, bueno, ¿pero qué es esto? Sí tiene sentido, pero ahí lo ponían porque estaba muy bueno el chico y ya está. Aquí la fisicalidad se hace de manera simbólica y eso creo que es un acierto buenísimo, porque además es una imagen tan truculenta y multiplicarlo lo que hace es acentuar esa sensación de incomodidad en el espectador, que yo creo que funcionaba muy bien. Sí, porque siempre está presente, o sea, se cuenta la anécdota, se cuenta esto, se cuenta lo otro y siempre está, y la venganza de Salvador es precisamente buscar el vino concreto que él pisó.
Hay todo un elemento, pero que podría parecer melodramático, pero como luego se lo beben y se emborracha, tiene otro sentido mucho más catártico y más de orgiástico, vida, muerte, muy curioso. Bueno, yo acabé porque yo creo que ha quedado claro que Guimerá hoy, le quitamos el interrogante, Guimerá hoy, sí. Oye, luego, por suerte, porque si no, ¿qué hacemos con el estudio Guimerá? Exacto. Y ahora sí creo que nos dan 5 minutitos. 5 minutitos si hay alguna, por si hay alguna pregunta o una cosa. Que seguramente habrá, espera. Bueno, no tienes que presuponer cosas. No, si la gente quiere irse a cenar, eso... Ya está, ya estamos con los momentos. Pero si tenéis preguntas, eso les pasa. Señores, nunca vivan en Inglaterra. Terminan convirtiéndose en aquel personaje de la obra de Oscar Wilde, Mrs. Black, ¿cómo se llamaba? La que tomaba pepinillos, los sándwiches de pepinillo. Mrs. Blackwell. No presuponga usted, Ernesto, no presuponga usted. Venga, aprovechen que lo tenemos aquí, es un lujo tenerlo. Este hombre tan guapo, al lado de el fauno. El fauno ayer. Es sobre todo para desactivar toda la seriedad del archivo. Hola, ¿qué tal? Hola. Que yo quería preguntarte que dijiste que todas las obras de Guimerá suelen tener un final dramático, ¿no? Bueno, no, un final, o un mal final. Un final muy ambiguo, en realidad, mucho más ambiguo de lo que a veces se ha dado. Pero sí. Pero no suele ser un final feliz, quisiste decir. No, a él le encantaba la tragedia. ¿A la gente le encantaba? A él también. A él. Y yo te quería preguntar, eso de que tuviese un final ambiguo o dramático, ¿eso beneficiaba o él buscaba con sus finales un interés comercial o le daba igual? No, claro que no le daba igual. Guimerá era una persona que también vivía de la política y de la literatura, y etcétera. O sea que, evidentemente, le interesa el éxito comercial y fue un dramaturgo con un enorme éxito comercial, además, en vida. Pero que tuviese un final dramático, ¿eso podía perjudicar a que no le gustase al público o al público le encantaba? No, si hubieran hecho comedia, evidentemente, hay unas convenciones de género, y Guimerá, que es una persona que domina muy bien la técnica teatral y que concibe grandes aparatos teatrales, sabe muy bien cuáles son las convenciones que tiene que utilizar. Maricielo, que todavía hoy es un éxito apoteósico, hay más de 120.000 entradas vendidas en esta última producción, lo cual es una burrada. Es una tragedia, y como tragedia tiene que acabar con esta muerte de Blanca y de Said, de los amantes, es Romeo y Julieta. Entonces hay unas ciertas convenciones de género que es casi al contrario. Si las rompiera sería, bueno, es impensable, pero si las rompiera sería algo que decepcionaría al espectador, ¿no? Parte del viaje teatral, que es algo que a mí me parece súper bonito, es un viaje hacia atrás, sobre todo con la tragedia. En Edipo Rey, el oráculo le dice a Edipo: tú te acostarás con tu madre y matarás a tu padre. Y a partir de ahí se activa un mecanismo casi hacia atrás, es decir, se van recuperando los hechos hasta que efectivamente la profecía del oráculo, que sabemos que se va a cumplir, se cumple. Entonces es una confirmación de esto. Y la catarsis, que a veces se ha malentendido, forma parte también de la... Es casi un alivio de saber que esto se cumple, ¿no? Y al mismo tiempo se preserva ese orden de lo trágico. Y Guimerá es una persona que conoce muy bien la tradición teatral y conoce muy bien la tradición de lo trágico, y lleva a la tragedia al ámbito moderno a través del respeto a las convenciones del género. Con lo cual, es una muy buena pregunta, porque creo que, de hecho, que el final trágico de la tragedia acaba siendo algo que necesario para el éxito dramático de la obra. Así. No sé si me he explicado bien. Sí, pero, bueno, muy bien. Pues, ¿alguna pregunta? ¿Cada una? Antes que nada, gracias. Es un placer escuchar hablar y repensar sobre Guimerá y sobre María Rosa en este caso, que me afecta más directamente.
Hablando de los personajes, una cosa que a mí al intentar entrar en el universo Guimerá y leer no todas sus obras, pero sí algunas, y sobre todo en estas 4 principales, ¿no?, que yo añadiría, hay una que me parece muy relevante, que es La hija del mar, claro. y que a lo mejor no hemos nombrado y que sí que me parece muy interesante. Cuando yo estaba inmersa ahí intentando reflexionar sobre ese universo femenino volcado, sí creo que, si bien los personajes no son a lo mejor los que triunfan o desarrollan finalmente, por una cuestión, creo, que en ese momento no podía ser socialmente aceptada, porque igual no podía tener ese éxito en taquilla que estaban buscando, de alguna manera a mí lo que me parece más relevante es que son los personajes femeninos, desde mi punto de vista, de lo que conozco de Guimerá, los que de alguna manera son los detonantes ideológicos y morales de la trama. Muchas veces son los personajes masculinos los que se dejan llevar por cuestiones más básicas, viscerales, pero realmente son ellas las que tienen una visión mucho más holística y más evolucionada, y son las que les ponen un reto a ellos para que de alguna manera socialmente, políticamente, ideológicamente den un salto. Y a veces lo hacen. Pasa en Maricielo, La hija del mar, Terra Baixa, de alguna manera, aunque el personaje de Marta sea más pasivo efectivamente, pero sí que de alguna manera hay un conflicto, el conflicto de ellas es el que hace que ellos se replanteen realmente su noción de clase y tal. Y me parece relevante, lo digo aquí, igual no conozco tanto evidentemente toda la obra de Guimerá, pero sí que para mí es relevante, y a veces creo que no es tan visible, pero sí que para mí es importante en su obra. Bueno, importantísimo. Bueno, de hecho, yo creo que Guimerá, a medida que va creando, por ejemplo, en Pólvora, que es del 893, quizá el personaje de Marcó es el protagonista, que es el casi preanarquista, ¿no?, o anarquista. Es muy interesante, pero yo creo que la obra de Guimerá gana en profundidad cuando empieza a crear personajes femeninos tan potentes como los que estabas mencionando. También debe jugar el hecho de que, por ejemplo, María Rosa está escrita para una gran actriz como María Guerrero. Entonces, además, María Guerrero se pone como una fiera cuando se entera de que Guimerá, que es un texto que tiene un viaje difícil, se tenía que estrenar en Madrid, pero Guimerá no está muy de acuerdo con la traducción de Benavente, entonces está escrito a medida para María Guerrero. Ella tiene que fundar su propia compañía, etcétera, etcétera. Y Guimerá después se arrepiente y piensa, hostia, no puedo estrenarlo antes en castellano que en catalán. Y al final llegan a una decisión un poco salomónica, que es estrenarlo el mismo día en un sitio y otro. Y yo creo que Guimerá, lo que María Guerrero tiene una influencia fantástica en Guimerá, porque le obliga a escribir un personaje complejísimo. Y eso yo creo que estoy de acuerdo, ¿eh? Sí. Hay que reivindicar los personajes femeninos en Guimerá. Y es el único que sabe leer y escribir de toda la comunidad. También, es a quien lee la carta. Eso es un elemento fundamental en esa obra. Pero bueno, no tenemos tiempo porque si no me van a matar y tengo que entregar una placa a nuestro invitado de hoy. ¿Me levanto yo también? Claro que sí. Por Dios. No, mira cómo son las cosas. Cómo ellos no han abandonado todavía Cuba. Ellos siguen con su pensamiento colonial. De rodillas. Si quieres. No puedo porque tengo la tobillera, pero si no, me pongo te hago yo, una si no. genuflexión aquí, como la del Cid. Mira, ay, muy esto bien. Es una placa. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Para ti y gracias de corazón. ¿Qué hago? ¿La muerdo? Muy bien, muchas gracias.